Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 16. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy, lamentablemente, comenzamos el programa hablando del luto. El Táchira amanece de luto hoy. Han sido asesinados unos jóvenes y otro de mayor edad, que al parecer, por cierto, no estaba uno de ellos en la protesta, venía llegando y en un intercambio de disparos eh, fue alcanzado, en todo caso asesinado. Otros que estaban en la protesta fueron alcanzados por disparos. Otros que corrieron mejor suerte, el caso del concejal Vicenzo Palotini, que fue herido de bala, le rozó una bala en el rostro, que agradecemos a Dios, pues está fuera de peligro. Pero el Táchira de luto. El Táchira tiene el récord en el plantón de ayer de haber sido el más grande del país. Un 98.63% se cumplió ese plantón en el Táchira. Ahora bien, volvemos a un tema recurrente, el tema de las armas. El tema de las armas en manos de civiles y el uso de las armas en manos de efectivos policiales o de Guardia Nacional. Bueno, estamos en presencia de qué? Estamos en presencia de una circunstancia cuyas responsabilidades las tiene el Estado. El Estado tiene responsabilidades precisas, el gobierno tiene responsabilidades precisas en este tema de las armas. La Fuerza Armada Nacional tiene responsabilidad directa en el tema este de las armas. ¿Por qué? Bueno, porque así lo establece la ley. La ley sobre armas y explosivos le establece a la Fuerza Armada Nacional la competencia para reglamentar, autorizar, registrar, controlar la fabricación, la importación, la reexportación, la exportación, almacenamiento, tránsito, transporte, comercialización, reparación, posesión, detención, tenencia, porte, uso, entrenamiento o cualquier actividad referente a las armas, municiones, explosivos, químicos y afines. Bueno, ¿qué le están diciendo? La Fuerza Armada tiene la competencia en materia de armas. La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, DARFAN, reglamenta y controla las armas de guerra, municiones, explosivos, químicos, a fines de uso común en el Ejército, en la Armada, en la Aviación, en la Guardia Nacional, en los organismos adscritos al Ministerio de la Defensa, en los organismos de seguridad del Estado y los demás entes que poseen o detenten de conformidad con reglamentos, con sus reglamentos respectivos. Este servicio reglamenta y controla las otras armas, municiones, químicos y afines de personas naturales o jurídicas. Entonces, ¿en presencia de qué estamos? La obligación del ciudadano y de las personas jurídicas, naturales o jurídicas, que estén en Venezuela, tienen la obligación de declarar y registrar las armas. Si tienen municiones, si tienen explosivos, si tienen químicos, a fin de que sea el Ministerio de la Defensa, en cumplimiento de las disposiciones, que le otorgue el permiso. Ahora bien, si no se lo otorga, queda en una circunstancia de posesión ilegal de armas. Entonces uno lo primero que tiene que preguntarse es, ¿por qué la Fuerza Armada, cuando ve los paramilitares motorizados armados, no hace ningún tipo de operación a los efectos de determinar por lo menos los portes de armas, si tienen permiso, si no tienen permiso, si esas armas están registradas o no están registradas? Ahí existe un incumplimiento de parte de la Fuerza Armada, porque los paramilitares que están rodando por la ciudad armados en ejercicio de contención
de las manifestaciones pacíficas, etcétera, que usan para reprimir o simplemente para defender a tiros la revolución, lo hacen con armas. Entonces, todo lo que sucede aquí es responsabilidad de la Fuerza Armada. Esos paramilitares que ruedan armados son responsabilidad de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Bueno, porque la Fuerza Armada tiene que determinar, bueno, en principio que nadie puede andar como un vaquero. En principio nadie puede andar como un vaquero. Por la vía que vamos, la Fuerza Armada va a terminar admitiendo el duelo en la calle. Dos personas que diriman un conflicto a punta de duelo. Porque si existen estos paramilitares armados, bueno, lo lógico es que la Fuerza Armada establezca un perímetro de seguridad por donde andan y los detengan y les, un momentico, présteme la cédula, présteme el arma, vamos a revisar, re- eh, hable con el 6CPC a ver si alguna de estas armas está siendo solicitada o con ella se efectuó algún tipo de asesinato, pero no lo hacen. Entonces, lo que suceda ahí es responsabilidad directa de la Fuerza Armada Nacional. Eso de que estos paramilitares andan como vaqueros, como si estuviéramos en el oeste, no en caballos, sino en motos, eh, armados, accionando armas en contra de ciudadanos, pues simplemente la Fuerza Armada tiene la responsabilidad. Cuando una persona muere y en su mano no se consiguen armas, no se puede decir que fue un enfrentamiento, fue un asesinato. No es que aquí están eh, unos paramilitares y otros paramilitares disparándose unos con otros. No, los que están cayendo son personas que caen desarmadas, por estar desarmadas. Eso es lo que la Fuerza Armada tiene que entender. Están cayendo los que están desarmados, a manos de los que están armados y nadie sabe qué permiso tienen para hacerlo, salvo que ellos sepan algo en la Fuerza Armada y los civiles no lo sepamos, que ellos ahora son una autoridad de represión de esta naturaleza, pues, o sea, existe la pena de muerte, declararon la pena de muerte y no lo sabemos, porque además existe otra circunstancia, así como hay una ley de armas y explosivos, ¿verdad? Existe también la ley de desarme, ley para el desarme y control de armas y municiones. Entonces, o usted tiene controlados los paramilitares que andan armados o los paramilitares que andan armados están descontrolados. Vale decir, sin regulación. Entonces, de forma directa, la Fuerza Armada tiene que dar una respuesta. Tiene que dar una respuesta. El, la ley de desarme, por ejemplo, dice que esta ley tiene por objeto parte de la anterior incluso, normar, regular, fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización. Entonces la Fuerza Armada debe decirnos, no, mire, les chequeé el porte de arma a todos los que están circulando en estos, precisamente en las manifestaciones pacíficas, salen los paramilitares. Entonces, bueno, algún militar que diga, no, sí, mire, nosotros fiscalizamos el porte de arma de ellos y sí tienen porte. Ah, bueno, perfecto. Después lo que queda es cruzar si esos tipos que tienen las armas, de conformidad con los registros de balística y los registros de esas armas, se compadecen con los desarmados que están cayendo. Entonces volvemos a lo mismo. El tema de las armas es regulada por dos leyes. Las dos leyes tienen por objeto normar, regular, fiscalizar el porte, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito de todo tipo de armas, municiones, etcétera. Bueno, pero resulta entonces que hay unas personas que tienen, por lo menos la gente sospecha que tienen el visto bueno para andar en la manera como andan. En la manera como andan. Esto en algún momento tiene la Fuerza Armada que tomárselo en serio. En algún momento tiene que tomárselo en serio. Esto que está sucediendo no es en modo alguno nada normal. En modo alguno nada de esto es normal. Y debo recordar,
que en la Cuarta República esto, en estos términos así, no sucedía. Nunca sucedió en estos términos. De tal manera entonces que tener grupos armados, civiles, que salen a disparar, etcétera, eso no está contemplado. En algún momento, por acción o por omisión, tendrán que responder por esta circunstancia de anomia que tiene el Estado cuando le establece una responsabilidad y no la cumple. Lamentablemente, el Táchira de luto, porque los que tienen que cumplir con la ley de armas y la ley de desarme no la han cumplido. En estos tiempos es necesario saber qué derechos tenemos nosotros los venezolanos y cuáles son los derechos que el gobierno no le garantiza a los venezolanos y a pesar de eso quiere montar el socialismo cubano en Venezuela. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que señalar que el artículo 68 establece el derecho a manifestar. Los venezolanos tenemos derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Y fíjense que los que están cayendo caen sin armas. Se prohíbe el uso de armas de fuego, bueno, para los que manifestamos de forma pacífica, mas no para los que están reprimiendo, que como bien hemos dicho, son personas que andan armadas. Me imagino que el gobierno les ha dado una suerte de licencia para matar, como la tiene 007, y andamos en este Táchira lamentablemente de luto. Está prohibido el uso de sustancias tóxicas para el control de manifestaciones pacíficas. Sin embargo, este artículo, al parecer, no lo entiende el Estado ni el gobierno. El derecho a la vida, el artículo 43, pero paradójicamente somos el país donde la alta inseguridad nos ha puesto en el escalafón de las 10 ciudades más violentas del mundo. 3 son de Venezuela y Venezuela en líneas generales está en los primeros países a donde la inseguridad está a la orden del día. Después tenemos el artículo 49, el derecho a la justicia y al debido proceso. Este es un derecho que en Venezuela no se cumple en lo absoluto. El concejal José Vicente García tiene algo así como 6 meses de un juez ordenó su liberación con una boleta de excarcelación y al SEBIN no le da la gana de liberarlo. Vale decir, el SEBIN que está por encima de los jueces en estos tiempos de anormalidad, el SEBIN que está por encima de los fiscales, el SEBIN que está por encima del defensor del pueblo. Entonces, este derecho a la justicia y al debido proceso no existe. Eso es mentira. En Venezuela ese derecho no existe, pero está en la Constitución. Obviamente, el que tiene que hacer cumplir esos derechos, pues simplemente no lo hace. Igual que el caso de la prohibición de la tortura, el artículo 46 señala que está prohibida la tortura y sin embargo eso es lo que sucede con los que están presos, los presos políticos fundamentalmente. Después nosotros nos encontramos que nos han liquidado el derecho a la alimentación, el artículo 305. El Estado garantiza la seguridad alimentaria de la población entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional, acceso oportuno y permanente por parte del público consumidor. ¿Eso sucede con nosotros hoy? ¿Verdad que no? Bueno, este derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación nos los ha quitado el gobierno para condenarnos en la escasez a meternos en el CLAP. ¿Qué artículo nos violó? El artículo 305 que establece que todos tenemos derecho a la alimentación, pero no solamente tenemos derecho a comer, no, es que tenemos derecho a tener alimentos a la orden del público consumidor. Derecho que tampoco se cumple. El derecho a la salud, bueno, todos sabemos que eso no se cumple en modo alguno. No existen medicinas, no existen, el sistema público de salud colapsó, el sistema incluso de los cubanos que nunca sirvió tampoco, ahora peor. Bueno, el derecho a la salud, el gobierno no cumplió con el derecho a la salud. El artículo 55, protección contra la delincuencia. Por favor, esto parecería una mamadera de gallo. Bueno, tampoco el gobierno obra en función al cumplimiento del artículo 55 de proteger a los ciudadanos
en contra de la delincuencia. El derecho a la información, artículo 58. Bueno, usted encuentra a los medios de comunicación en su gran mayoría, en la torta de medios, su gran mayoría están autocensurados. Cuando están sucediendo cosas en el país, están pasando musicales, por ejemplo. Entonces, el derecho a la información está cercenado. El derecho a la libertad de información está cercenado. El derecho de la libertad de opinión. Bueno, imagínese usted, en el Táchira cerró Diario de los Andes, Diario Católico, Diario de la Nación, circula con menos cuerpos. ¿Por qué? Bueno, porque así lo determina el gobierno, así lo quiere el gobierno. El gobierno quiere controlar la información que a usted le llega y por eso el gobierno tiene 400 radios comunitarias a donde las usa como propaganda política, tiene 4 televisoras y tiene periódicos nacionales simplemente para ellos adoctrinar a lo que afortunadamente hoy es una minoría. Después tenemos el artículo 320, derecho a la estabilidad monetaria en el país. Este derecho, este es el derecho conforme al cual su violación nos conduce al comunismo. Cuando Chávez llegó al poder, el bolívar valía mucho más que el peso. Hoy el bolívar no vale nada frente al peso. Entonces, este derecho a la estabilidad monetaria también lo violaron, nos lo violaron a todos los venezolanos. El respeto a los derechos humanos, artículo 19. Bueno, ese tampoco existe para los venezolanos. Existe una violación de los derechos humanos ya reconocido incluso por los organismos internacionales. ¿Qué otro principio han venido violentando? El de la libertad de pensamiento. Esta, esta fórmula de hacer frentes sociales socialistas y darles categoría electoral para ir a un proceso constituyente es violentar la libertad de pensamiento. La igualdad ante la ley, por supuesto que está violentada. Los que están siendo detenidos en las protestas están siendo presentados en jueces militares y no en sus jueces naturales que son los jueces civiles. Estamos nosotros entonces en severos problemas. El derecho a la protección de la propiedad privada con la expropiación acabaron prácticamente con la propiedad privada y con la confiscación. Protección de los ciudadanos por parte del Ejecutivo. Imposible, eso es todo lo contrario. El gobierno actúa en contra de los ciudadanos, más en este momento cuando el 84% de los venezolanos no quiere un proceso constituyente en Venezuela y menos en un 90% que sea con carácter comunitario y comunista como lo pretende. Hay un principio apolítico del ejército venezolano, el principio establecido en el artículo 328, principio apolítico del ejército venezolano, eso al parecer quedó en letra muerta, en letra muerta. El artículo 152, soberanía e independencia de la nación, eso también, eso quedó para otros tiempos, por eso es que esta gesta política de hoy es una gesta de independencia de los cubanos para liberarnos finalmente de los cubanos. El principio de imparcialidad de los funcionarios públicos, ese principio de imparcialidad ha sido roto y ahora toda la administración es rojita. Esa es la gran verdad. Y el otro, que tiene que ver con el abuso de poder, resulta que es una característica ahora del gobierno. Entonces, ¿cómo? Por eso es que el clero venezolano dice que la Constitución hay que cumplirla. Bueno, aquí le acabo de enumerar derechos y principios concebidos en favor del ciudadano que el gobierno y el Estado, vale decir, porque no solamente es el gobierno, el Estado, los poderes públicos no obran en función de que se cumplan en beneficio de los venezolanos. Pero todo el gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene la obligación de cumplir esos derechos en función de los venezolanos. Y eso sin contar otros derechos que tienen que ver como el caso de la vivienda, como el caso de derechos a una educación con calidad. Lo que nosotros hoy tenemos es una educación pésima. Entonces, aquí tenemos un conjunto de derechos y de principios que el gobierno no cumple. Por eso es que la conferencia episcopal dice, se trata es de cumplir esta constitución.
no de modificarla, cumplirla, no modificarla, cumplirla. Entonces, uno pudiera decir que lo que se está haciendo en la calle es en defensa de esta constitución porque la gente no quiere una constituyente fraudulenta para que impongan el socialismo cubano en Venezuela. Bueno, ayer estuve explicando algunas cosas que tienen que ver con el tema de la constituyente, argumentos del gobierno. Hay uno en particular que quiero tocar hoy, es el argumento que manejan con mucha frecuencia señalando que la constituyente es un mecanismo de paz. Eso es mentira. La constituyente no es ningún mecanismo de paz. La constituyente es un elemento que introduce en la sociedad una activación para evitar que se implante el comunismo en Venezuela. Como dice la conferencia episcopal, el problema no es de forma definitiva cambiarla, es cumplirla. Lo que pasa es que ellos necesitan cambiar la constitución para declarar el Estado comunista y de esa manera ellos no volver a tener más elecciones y tener dominada la sociedad. En el segmento anterior estuvimos hablando de los derechos que hemos perdido, de tal manera entonces que nadie puede decir que es por exagerado cumplimiento de esta constitución que hay que cambiarla. Fíjense lo siguiente, las cosas han cambiado muchísimo. La última encuesta de Megaanálisis, se las voy a presentar de una vez, está señalando, por ejemplo, que el venezolano ya no quiere, por ejemplo, elecciones de gobernador. El venezolano en un 74% está indicando que no quiere elecciones de gobernador. ¿Por qué no quiere elecciones de gobernador? Bueno, porque sabe que ya esa no es ningún tipo de salida, vale decir, lo que ayer pudo haber sido una solución hoy ya no lo es. 71.4% dice no estar de acuerdo con la realización de elecciones de gobernador si se plantearan hoy. El 85.6% sí está de acuerdo con que Almagro es el mejor aliado de Venezuela en defensa de la democracia. El 88.7% de los venezolanos afirma que los juicios a civiles en tribunales militares son ilegales e inconstitucionales. El 75.4% afirma que las marchas han servido para arrinconar a Nicolás Maduro. El 81.2% de los venezolanos afirma que estudiantes y sociedad civil derrotarán al régimen. El 87.9% expresa no estar de acuerdo con la constituyente comunal. De tal manera entonces que si no se está de acuerdo con la constituyente comunal, en un 87.9%, ¿de dónde saca el gobierno que la constituyente es un instrumento de paz si la gente sabe que eso es cuchillo para su propia garganta? Cuando a ese 87.9% le preguntan por qué no está de acuerdo con esa constituyente, responde el 78.3% que por inconstitucional e ilegal. Y el 21.6% dice que es una constituyente para los chavistas. El 86.3% afirma que la salida de Nicolás Maduro está siendo presionada por estudiantes y sociedad civil. El 78.2% considera positiva la divulgación de los datos del carnet de la patria por Internet y por redes sociales. Cuando se pregunta quiénes actúan como terroristas en las condiciones actuales, el 80.1% señala de venezolanos que los cuerpos de seguridad del Estado son los que actúan como terroristas. Esta es la vindicta pública. Esto es lo que dice la gente manifestado en las encuestas. Después dicen que los cuerpos de seguridad del Estado en un 80.1%. Los estudiantes un 10.1%, no sabe, no contesta un 9.6%. Cuando preguntan por dónde se entera de los últimos acontecimientos del país, el 80.7% dice que por Internet y por redes sociales. Esto está de acuerdo a lo que estábamos señalando en el segmento anterior, conforme al cual el derecho a la información está liquidada en Venezuela.
El 9.3% de venezolanos dice que por otros medios y el 9.9% dice que no sabe o no contesta. Cuando al venezolano le preguntan por qué las Fuerzas Armadas no han intervenido presionando una salida, bueno, hay diversas reacciones en esa encuesta. El 45.9 dice porque existen dirigentes de la MUD con relaciones privadas con el régimen. El 20.6 dice no hay una unión verdadera en la MUD. El 19.4 dice no existe confianza de las FAN en la MUD. Y el 7.7 dice porque las FAN son revolucionarias y chavistas. En todo caso, esto es lo que dice la encuesta. Yo creo que la oposición hoy está mucho más unida que nunca, buscando ciertamente una alternativa que pueda ser confiable para todos. Otra de las preguntas, 83.8% de venezolanos afirma que la presión en la calle es y ha sido la mejor decisión ciudadana en actuar y ejecutar. El 87.3% de venezolanos afirma que Maduro está solo y que no tiene pueblo. Cuando le preguntan al venezolano si el chavista tiene aceptación popular, responde el 81.8% que no, el 11.5% que sí, 6.6% no sabe o no contesta. Cuando en esta encuesta de Megaanálisis preguntan por la postura de la fiscal general de la República, contestan el 83.5% de los venezolanos dice que es una posición valiente y decidida, el 10.2% de venezolanos dice que es conveniente y cómoda, el 6.2% no sabe o no contesta. El 73.9% de los venezolanos afirma estar de acuerdo con la actuación de la Asamblea Nacional. Esto ha variado desde el año pasado a este año y está en una posición bastante aceptable desde el punto de vista del rol que le ha correspondido este año. Cuando preguntan sobre dejar de lado el diálogo y las elecciones de gobernadores y centrar todas las acciones en las actividades de calle todos los días en búsqueda de una salida, responden que sí, un 86.2%, un 11.4% dice que no, 2.3% dicen que no sabe o no contesta. Las frases más pegadas en la sociedad, 80.1%, Nicolás Maduro no más en Miraflores. Un 7.4%, Nicolás Maduro sigue en el poder. Un 3.3%, MUD suspendió marchas. Bueno, eso es lo que está diciendo toda la gente. Llegamos a la parte final del programa lamentando todas las personas que lamentablemente han muerto en esta circunstancia lamentable, pero muy lamentable de las protestas a manos de civiles armados, y vamos a ver si al parecer hay algún funcionario involucrado en esto y ojalá que se haga justicia. Hasta dónde las manos ensangrentadas del gobierno, no tiene parangón el ensangramiento de las manos de este gobierno con ningún gobierno en otros tiempos. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval. Recuerde que este programa lo consigue ahora también en Facebook más tarde. Nos despedimos con este proverbio chino. Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo nos siga cubriendo y sellando en nuestro diario accionar. Que tengan un excelente día, un día de lucha, hasta que encontremos la luz de la libertad iluminando sobre la oscuridad. Muchísimas gracias.